Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos haciendo un capítulo más de nuestro Geroencuentro, que como saben son capítulos dedicados a mejorar, a buscar mejorar la información para obtener calidad de vida en el ámbito de la salud, principalmente, que es mi terreno. Soy el doctor Gustavo Peterson para servirles, y si no tienen inconveniente y no tienen algo mejor que hacer, les invito a ver este video sobre el problema número 1 de salud en la República Mexicana. Por supuesto, estoy hablando de Doña Diabetes. Yo le digo Doña Diabetes porque ya estamos tan familiarizados con ella. Casi todos los médicos vemos diariamente diabetes. Entonces, todos los médicos nos hemos hecho, en cierto modo, expertos en la diabetes y debemos prepararnos para, lo más que se pueda, saber manejarla, mejorar la vida de las personas a través de la salud, pero necesitamos la ayuda del paciente. Miren, un ejemplo breve. Cuando nosotros tenemos que suturar, coser una herida de un paciente que se acaba de lastimar, no necesitamos que el paciente esté informado de nada. La responsabilidad está 100% en el médico, en hacer una buena cirugía y dejar las cosas como debe de ser. Pero hablando de diabetes, tenemos que decir que se requiere de mucha información y de mucha educación para el paciente, porque como ustedes saben, la diabetes es un problema que hasta la fecha no tiene cura. Por más que escuchen por ahí que dicen que se cura con esto y con lo otro, no me ha tocado ver a mí pacientes curados. También existe la contraposición, pacientes que fueron diagnosticados como diabéticos porque ingresaron al hospital porque se accidentó, los atropellaron y con el susto, el dolor, le toman un análisis en el hospital y sale un poco alto, salen 150, 170, pero eso no es diabetes, esa es una reacción biológica de nuestro organismo. Ya lo vimos en videos pasados, que cuando tenemos un estrés interno nos sube la glucosa. Por supuesto, un accidente, un atropellamiento es algo totalmente fortuito. Bueno, no del todo, pero vamos a decir que es un accidente. Y en general podemos prevenirlo. Sin embargo, hablar de diabetes, tenemos que caer en la cuenta que el paciente, para mejorar su salud, necesita mucha información. Pero ¿cuál es el problema? México es un país con una pésima educación. Una pésima educación. Tengo que decirlo así porque así lo veo. En la generalidad, así funciona la educación en nuestro país. Ojalá mejore, pero no vemos. Y por supuesto no estoy diciendo que en el 100% de los planteles. Estoy hablando de la inmensa mayoría de las escuelas y en el hogar. A veces en el hogar también se enseña a que decimos una cosa y hacemos otra. Entonces la educación de nuestro país tiene mucho que mejorar. Y por supuesto la información en diabetes es muy importante que el paciente la reciba. Actualmente en México tenemos algo así como 110 millones de habitantes. Bien, pues el 12%, 11% casi, ya tiene diabetes. El problema es que muchos de ellos no lo saben, no se han analizado. Claro, son hijos de personas con diabetes, son nietos tal vez de personas con diabetes, porque la diabetes, al igual que la hipertensión, son asuntos de la genética, de la herencia. Y por lo tanto no es raro que en una familia donde ya hubo un diabético en nuestros antepasados, surja otro y otro y otro. Son asuntos que tienen que ver con la genética y claro está, con la forma de vivir y la forma de comer, como vamos a desglosar. Estuve sacando unas estadísticas muy interesantes, que en nuestro país tenemos 12 millones de niños con sobrepeso y obesidad. Es una cifra impresionante. Realmente es impresionante porque la mayoría de esos niños con sobrepeso y obesidad se van a hacer diabéticos, desgraciadamente, diabéticos o hipertensos.
Y ya no les hablo de que cuando lleguen a una tercera edad, estamos viendo cada vez en consultas personas que debutan con diabetes a los 35 años, a los 40 años. Me decía algún pediatra que están viendo niños con diabetes tipo 2, que era la diabetes que antes veíamos solamente en gente grande. Es decir, es la diabetes que corresponde a esa persona que come más de lo que consume. Si usted come más de lo que consume al hacer ejercicio, está invitando a su cuerpo, a su biología, a ingresar en el terreno de este gran problema. Pues es mundial, pero en México es un problema nacional muy fuerte, que le cuesta un enorme desgaste a las familias mexicanas y a las instituciones también. Llámese Seguro Social, llámese ISSSTE, el servicio que usted tenga, gasta mucho dinero en la atención. Y si no tiene esos servicios, pues las familias tienen que llevar a cabo estos gastos muy fuertes, que yo estoy de acuerdo que si una persona se enferma ya con 70 años o más, pues hombre, es muy normal que conforme seamos más grandes, pues ya nos vaya fallando algo. Pero el problema que se está viendo en México es que jóvenes están teniendo problemas de diabetes e hipertensión. Pero recuerden, no lo saben porque no se han tomado la presión y no se han checado una glucosa. Parte de la cultura de la salud es hacerse un análisis cada año de aspectos básicos. Entre ellos entra la biometría, la glucosa, que es el azúcar, el ácido úrico, pues el colesterol, los triglicéridos, lo que le llamamos un perfil básico de laboratorio. Quiero decirles algo, cuando yo empecé a estudiar medicina, allá en los lejanos años 70, cuando Juan Gabriel estaba componiendo No tengo dinero, y ahorita me acordé de otra canción de Rigo Tobar, chistosísima por cierto, que se llama El Testamento. Escúchenla, es que esas canciones las ponían mucho en el restaurantito de la facultad donde yo iba a comer. Entonces, por eso me acuerdo de ello. Bueno, en esos años 70 que empezamos a estudiar medicina, sucedía que los maestros nos platicaban de la hipertensión como una enfermedad aparte, la diabetes como una enfermedad aparte, el colesterol como una enfermedad aparte, ¿de acuerdo? La obesidad, también casi no se hablaba mucho de obesidad. Dirían los historiadores que cada época tiene sus mitos, sus miedos, sus creencias, sus modas. ¿Recuerdan que hubo una época que el cigarro no era mal visto? Ahorita ya no se puede fumar en un restaurante, por supuesto, es muy mal visto. Entonces, en ese tiempo la obesidad no se veía mal, inclusive había anuncios de niños gorditos que anunciaban medicinas. No voy a decir la marca, pero todos la conocemos. Esa marca de latitas de alimento, ponían niños gorditos para dar a entender que el que comía eso iba a ser un niño tan feliz como era de los años 70, ese niño gordito ha de ser un muchachón ahorita de 50 años, pero bien dado, porque ya desde chiquito ya venía, ¿verdad? Entonces nuestros maestros nos hablaban de esas enfermedades como si fueran diferentes. Ahora se sabe que son una sola, se llama síndrome metabólico. Se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una falla multiorgánica, es una falla de varios sistemas orgánicos en el cuerpo. Está constituida principalmente de 6 elementos que se los voy a nombrar. Síndrome metabólico, fíjense, ese nombre todavía no lo aceptamos mucho, ni médicos ni pacientes. O sea, nadie dice estoy enfermo de síndrome metabólico, ni el médico dice este paciente tiene síndrome metabólico. Se va poco a poco involucrando ese término, poco a poco, en la nomenclatura y en la forma de hablar entre médicos y pacientes, es decir, en la cultura médica. Bueno,
Los elementos que conforman el síndrome metabólico es tener la glucosa en ayunas por arriba de 100, porque por arriba de 100 ya es prediabetes. Hay laboratorios que manejan 110 y otros 100. Ahí tenemos que ver qué método usaron y vemos cuál es su normalidad. De 100 a 126 se llama prediabetes y es parte del síndrome metabólico. Más de 126 se llama diabetes, aunque no nos guste. Se llama diabetes. Tener más de 126 en ayunas, ya podemos recibir con desagrado, pero al rato con aceptación que tenemos el trastorno. Pero ya más adelante voy a platicar cómo manejarlo. Segundo elemento del síndrome metabólico. El segundo elemento es tener los triglicéridos elevados. Los triglicéridos es esa grasa de la sangre muy elevada. Los triglicéridos es grasa en la sangre que viene de comer excesiva cantidad de calorías simples, carbohidratos simples se llaman, que son los panecillos, que son las galletas tan ricas, que son pues las harinas, les decimos, el pan, la tortilla, todo eso, si no lo consumimos en ejercicio, se convierte en triglicéridos. El tercer elemento se llama el colesterol HDL, tenerlo bajo. Si nosotros nos hacemos un perfil de colesterol y sale bajo el HDL, que es el colesterol bueno, entonces es parte del síndrome metabólico. El colesterol bueno se llama HDL y hay que tenerlo alto para decir que vamos hacia la salud. El cuarto elemento del síndrome metabólico le vamos a llamar tener sobrepeso u obesidad. La glucosa elevada, ya lo dijimos. El sobrepeso o obesidad se mide fácilmente. Tomen una cinta métrica los hombres, si miden más de 100 centímetros su cintura, pasando por el ombligo, ya están en sobrepeso. Si no alcanza la cinta métrica, ya ni se dice, ¿verdad? Ya eso es obesidad. Las mujeres no más de 95 centímetros. Son las cifras para población mexicana, porque hay otros países con otras tallas que tienen niveles más altos en estas cantidades. Y el elemento siguiente del síndrome metabólico es tener la presión elevada a más de 135, 90 y casi al 85 ya la están bajando. Si tiene usted más de 135, 85 de presión, conjuntándose con los demás elementos, pueden ser nada más 2, pueden ser 3, pueden ser 4, o si tiene usted todos, eso se llama síndrome metabólico. Se completa con otros trastornos que quiere decir el ácido úrico elevado y la llamada aterosclerosis, que la vamos a ir manejando en el siguiente video, porque ya lo vamos a ir cerrando. Quería yo en este video brevemente hacer una descripción de qué es prácticamente la enorme epidemia de diabetes y de obesidad que estamos sufriendo en la República Mexicana. Y vamos a ver qué vamos a hacer para poder disminuirla. Por supuesto, pertenece a una sociedad angustiada, nerviosa, que come por nervios, que come porque está con ansiedad. Es parte del consumismo que vivimos en el mundo moderno. Vamos a cerrar este video. Si les gustó, por favor, márquenle me gusta y compartir, por favor. Y los espero en el próximo video, donde vamos a ir hablando de asuntos de cómo aceptar el problema del asunto de la diabetes y un tercero que va a ir dirigido a cómo manejarla. Muchas gracias.